10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En diciembre de 1944, durante los primeros días de la batalla de las Ardenas, los paracaidistas estadounidenses se defienden de un grupo de batalla alemán, un puente clave. Cuando ven que están cerca de alcanzarlos, ¡fuego! Dos soldados se quedan atrás para cubrir la retirada. Consiguen proteger a la compañía, pero no logran salvarse a ellos mismos. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas consiguen aterrizar en Normandía para liberar el frente occidental. Pero los fanáticos y devotos del nazismo siguen luchando con intensidad por su supervivencia. El día D fue una batalla. Aún tienen que ganar la guerra. Del día D a Berlín, la última batalla de Hitler. Ofensiva congelada. Región de Ardenas, Bélgica. Los soldados estadounidenses del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista llegan a un puente que cruza el río Salm. Aunque no es lo suficientemente resistente para tanques o vehículos, podría ser un cruce fácil para los soldados enemigos. El sargento Jerry Weed actúa rápido. Pone una trampa con cuerda de trampa y granadas. Solo necesita el toque exacto. Sin embargo, queda demasiado suelta y las anillas no saltan cuando la cuerda sale disparada. Si tira demasiado fuerte, podría explotarle a él mismo. Los paracaidistas cubren al sargento controlando el bosque oscuro en busca de cualquier movimiento. Una vez que ponen la trampa, se ponen a cubierto y esperan. En los 6 meses y medio desde el desembarco del día D, las tropas aliadas han luchado en Europa Occidental, obligando a los alemanes a retroceder principalmente dentro de su propia frontera. El avance es tan rápido que las líneas de reserva intentan mantener el ritmo y luchan hasta que llega el frío. Siguen siendo optimistas debido a que tienen a los ejércitos aliados extendidos en un frente amplio. A principios de diciembre de 1944, los aliados creen que están cerca de la victoria. Piensan que con un pequeño empujón acabará todo y que ese empujón llegará cuando termine el invierno. El 16 de diciembre de 1944, Hitler despliega una contraofensiva masiva. Se envían más de 200.000 soldados alemanes y casi 1.000 tanques al bosque de las Ardenas. El objetivo de Hitler es tomar el puerto de Amberes. Al hacerlo, quiere apartar a los aliados de sus reservas y abrir una brecha entre las fuerzas estadounidenses y británicas. Hitler, con bastante optimismo, cree que eso provocaría un colapso de la coalición angloamericana y que le permitiría ponerse en contra de la Unión Soviética para ganar la guerra. El comando aliado, que está sorprendido por la crueldad y la escala del ataque alemán, envía tropas a la región. El comandante de la 82ª División de las Fuerzas Aerotransportadas, el teniente general James Gavin, tiene que actuar rápidamente. A las 40 horas de recibir la noticia del ataque alemán, la división ya ha avanzado 250 kilómetros. Y el primer día ya se instala en la zona de combate de las Ardenas. Al 55º Regimiento de Infantería Paracaidista se le asigna el pueblo de Trois-Ponts. Sus 3 puentes le dan nombre a este pueblo bordeado por 2 importantes ríos, el Salm y el Amblève. Aunque a veces no son muy profundos y es posible cruzarlos,
Sus empinadas orillas impiden el paso de vehículos y maquinaria pesada. La contraofensiva de Hitler podría verse frustrada si los hombres de Gavin consiguen llegar primero y controlar los puentes del pueblo. A unos 800 metros al sur de Trois Ponts, los paracaidistas del 55º Regimiento esperan que los soldados alemanes crucen el puente en el que han puesto una trampa. Unos minutos más tarde, oyen movimiento procedente de la orilla opuesta y una explosión ilumina la noche. La patrulla enemiga sigue presionando. Pero los paracaidistas logran detener el avance. También hay en cuenta los puentes peatonales. Unos puentes son más importantes que otros, ya que solo algunos pueden sostener el peso de la defensa. Eso hace que el puente de Trois Ponts sea tan significativo e importante. Quien tenga el control de ese puente tendrá la llave de la victoria. Este puente de madera es lo suficientemente robusto como para permitir que los tanques y la maquinaria crucen el río Salm. La protección del puente recae en el teniente coronel Benjamin van der Voort y el 2º batallón del 55º Regimiento. El teniente coronel Benjamin van der Voort tiene mucha experiencia en combates. Ha estado detrás de las líneas enemigas y ha capturado a objetivos clave. Es un tipo algo extravagante, pero también amable y considerado. No siempre se consigue esa combinación en un comandante. Van der Voort envía a sus hombres a diferentes posiciones a lo largo del río Salm. A la compañía E se le asigna controlar la zona alta al este del río a 30 metros de altitud respecto a Trois Ponts. El acceso al acantilado es por un camino escarpado que tiene una curva cerrada antes de llegar a un terreno llano en la cima. La compañía E se va a quedar aislada. Están en la punta de lanza del frente estadounidense. Podría ser difícil reabastecerse, sobre todo si gastan mucha munición. Tienen el agua a su espalda, lo que podría ser un problema si tienen que retirarse. En la cima del acantilado, el comandante en funciones de la compañía E, el teniente William Meadow, se mueve entre sus hombres que están atrincherados entre los árboles. La noche es gélida y no están demasiado preparados para el frío. Hasta ese momento estaban en un área de descanso y supuestamente iban a tener tiempo para reequiparse y hacer algunas sustituciones. Ahora, sin haber tenido el tiempo necesario, se encuentran ahí en el frente de la línea estadounidense. No cuentan con el tipo de armas que necesitan ni con el equipamiento apropiado para esta batalla. El comandante del 2º pelotón, el teniente John Wallace, informa de que se han colocado minas en la carretera que hay al este y de que sus hombres se encuentran en posición de defensa. Ahora esperan en la oscuridad. Sin fuego, sin luz, sin humo. Sobre las 3, el silencio se rompe. Meadow y sus hombres oyen voces de los alemanes y el estruendo de los vehículos blindados. Antes de que los hombres de Meadow puedan lanzar una emboscada, las minas que hay en la carretera inician el ataque. Una explosión provoca que un semioruga alemán quede inmovilizado. Utilizan una bazuca. Mientras las tropas enemigas luchan por escapar, los paracaidistas estadounidenses abren fuego. ...21 de diciembre de 1944, Bélgica. El teniente estadounidense William Meadow
y las tropas del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista comienzan a disparar tras derribar 2 semiorugas alemanes cerca del pueblo de Trois Ponts. Los paracaidistas estadounidenses abaten a algunos soldados alemanes, pero otros consiguen escapar en la oscuridad. Lo que ha pasado hasta aquí es una especie de misión de reconocimiento. Claro que estos son los alemanes más vulnerables, pero también un indicador de que aún la cosa no ha terminado. Es como si fueran las primeras gotas de una tormenta que se va a desatar pronto. Lo importante no ha sucedido aún. Los soldados alemanes pertenecen al Kampfgruppe o al grupo de batalla Hansen, llamado así por su comandante Max Hansen. Al ver el retrato de Max Hansen, uno piensa que es la encarnación de un ario según la ideología nazi. Además, es portador de la Cruz de Caballero y del Broche de Combate de Oro. Es muy raro que se den estos 2 galardones en la guerra. Hansen cuenta con un excelente historial militar y es comandante de uno de los 4 grupos de combate de la primera división de élite SS Panzer o división de Adolf Hitler. Hansen tiene a su disposición cerca de 4.500 hombres y 600 vehículos. La división de Adolf Hitler encabeza el desfile hacia Amberes. El éxito de la misión depende del avance de Hansen. Al comienzo de la ofensiva de invierno de Hitler, el principal grupo de batalla, el Kampfgruppe Peiper, había intentado cruzar el puente en Trois Ponts en su carrera hacia la costa. El comandante del grupo de batalla, Joachim Peiper, se muestra disgustado al ver que no pueden utilizar los puentes para cruzar. Peiper se ve obligado a retroceder por el lado este del río para después avanzar hasta el pueblo de La Glaise. Mientras las fuerzas estadounidenses se acercan, el Kampfgruppe Peiper se queda sin municiones, sin comida y sin combustible. Hansen tiene órdenes de abrirse paso y reforzar el Kampfgruppe Peiper para que puedan continuar hacia Amberes. Y ahora que los ingenieros estadounidenses han reparado el puente, la mejor manera de llegar hasta Peiper es cruzándolo. Pero el primer intento de Hansen de llegar al pueblo ha sido rechazado. Sus hombres le informan de que las tropas estadounidenses están atrincheradas en Trois Ponts. Al principio, la compañía estadounidense de fuerzas aerotransportadas que defiende la zona no le causa preocupación a Hansen. Cree que no es rival para su línea de defensa. Cuando Hansen les manda una señal, un grupo de hombres junto con su maquinaria se mueven para lanzar un ataque. Después de una larga y fría noche, los paracaidistas de la compañía E permanecen atrincherados. Es un buen punto para una emboscada. Es probable que des el primer golpe. La cuestión es si vas a hacer el suficiente daño como para desbaratar su ataque o para conseguir que retrocedan. Vigilan el camino que tienen delante. No ha vuelto a haber ningún movimiento desde el avance del semioruga la noche anterior. Ahora se han movido los vehículos destruidos para bloquear el camino. A medida que amanece, la carretera y los bosques cobran vida debido a los disparos. Los soldados alemanes se han abierto camino hacia la posición estadounidense, utilizando los árboles para cubrirse. Después abren fuego a una distancia muy corta. Los hombres del teniente Medó contraatacan. Pero el campo abierto permite el acercamiento de un tanque enemigo. Por si fuera poco, los paracaidistas están en un acantilado. Sin esperarlo, la compañía está a punto de ser invadida.
21 de diciembre de 1944, Bosque de las Ardenas, Bélgica. Los paracaidistas del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista estadounidense se defienden de un ataque por parte de los soldados de élite de las SS días antes de lo que se conocería como la Batalla de las Ardenas. La compañía E protege un puente que los nazis necesitan para cruzar sus tanques a través del río Salm y para continuar su contraofensiva en Europa. ¡Flanco derecho! El teniente John Wallace y sus hombres se preparan para el ataque, pero los soldados de infantería alemanes se mueven sigilosamente, utilizando los árboles para cubrir su avance antes de abrir fuego. Mientras son descubiertos en sus trincheras, Wallace y sus hombres se mantienen firmes en su lucha. Los estadounidenses solían decir: estoy viendo cómo la mitad del ejército alemán viene hacia mí. Mientras los soldados enemigos siguen saliendo del bosque, el comandante Wallace y el teniente William Meadow saben que sus hombres necesitan un buen respaldo. Llaman al pelotón de morteros de 81 milímetros. El mortero M1 de 81 milímetros fue desarrollado para proporcionar potencia de fuego portátil a las tropas de infantería. Pesa algo más de 62 kilos y se compone de un tubo de disparo sostenido por un bípode y la placa base. Dispara hasta 35 balas por minuto, con un alcance máximo de unos 3.000 metros. La ventaja de este mortero es el grado de elevación que tiene. Entre 40 y 90 grados, es decir, sube y baja. Esto supone una gran ventaja para los soldados estadounidenses que están en el acantilado. El teniente John Cooper llega al frente y se posiciona en un lugar clave en la batalla. Su trabajo será dirigir el mortero estadounidense hacia los alemanes que siguen avanzando. Un buen oficial de observación es probablemente el arma más poderosa en cualquier acción de una unidad pequeña. Alguien como Cooper puede causar mucha destrucción en la fuerza enemiga. Está entrenado, sabe lo que hace y la comunicación es una de sus cualidades. Si yo fuera a los alemanes, la verdad es que él sería el primer tipo al que querría eliminar. Una vez que los objetivos están claros, el grupo deja caer las balas de mortero en la boca del cañón. El fuego de mortero frena el ataque alemán, de momento. Max Hansen ve cómo sus tropas de infantería flaquean. Hansen se siente frustrado ante la resistencia estadounidense. Se pensaba que sería un enemigo poco armado, con poco apoyo, y que sería un rival fácil de vencer. Hansen les ordena a sus tropas de granaderos Panzer que se reagrupen en una formación de ataque y que preparen sus vehículos y a sus soldados y la artillería. Así es como generalmente se libra una batalla con infantería y vehículos blindados. La infantería reprime y combate al enemigo a corta distancia. Los vehículos blindados están ahí para aprovechar la situación. Los paracaidistas estadounidenses se protegen del violento ataque en las trincheras que aún les quedan y detrás de los árboles. Cuando son golpeados, las copas de los árboles bañan a los paracaidistas con fragmentos de madera y de metralla. La línea de defensa de Hansen hace su trabajo. Les sacan ventaja a los estadounidenses. Está claro que esto provoca desigualdad. La desigualdad de una infantería aislada o demasiado avanzada, que ahora se enfrenta a la vanguardia del Panzerkampfgruppe. Eso sí que va a ser difícil.
Mientras los paracaidistas contraatacan, son invadidos por un grupo de soldados de la infantería de las SS. El combate cuerpo a cuerpo es complicado. Aunque la mayor parte del tiempo no es un combate cuerpo a cuerpo, los alemanes intentan atacar y eliminar las trincheras de los estadounidenses. A veces los estadounidenses luchan hasta morir. Otras veces son invadidos o capturados. Las circunstancias son bastante adversas. Algunos de los defensores son asesinados. Otros, normalmente los heridos, son capturados. La situación es preocupante. En esta primera fase de la batalla de las Ardenas, ser capturado como prisionero de guerra por las SS es una gran preocupación. A los aliados les ha llegado el rumor de un terrible suceso ocurrido unos días antes en el pueblo de Malmedy, a tan solo unos 15 kilómetros al noreste de Trois Ponts. 4 días antes, el 17 de diciembre, el Kampfgruppe Peiper encabeza un avance hacia el oeste de Bélgica. Joachim Peiper es un hombre apuesto y encantador con buenos modales, lo que disimula el hecho de que es un apasionado nazi que cree completamente en la ideología y en el axioma de la guerra total y de la victoria total. Justo al sur del pueblo de Malmedy consiguen sobrepasar a un batallón de observación estadounidense. Más de 100 soldados estadounidenses son capturados. La Convención de Ginebra estipula que los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente. Deben recibir comida, refugio y atención médica y no deben ser tratados con violencia. En lugar de eso, los nazis de Peiper juntan a sus prisioneros en un campo cercano. Lo más importante para Peiper es avanzar lo más rápido posible. Cualquier cosa que obstaculice su camino es un problema, y a estos prisioneros los considera un problema y los fusila. Sus soldados abren fuego con las ametralladoras y reducen a los prisioneros. Tras el tiroteo inicial, los alemanes comprueban si alguien ha sobrevivido y les disparan otra vez. Peiper y sus hombres no están demasiado preocupados por esta situación. Lo único que quieren es seguir avanzando. Como mínimo, 84 estadounidenses son asesinados. Pero cuando el Kampfgruppe Peiper se aleja, algunos de los cuerpos se mueven. Por suerte solo están heridos. A pesar de las heridas, al menos 40 consiguieron escapar por el bosque. La noticia de la masacre de Malmedy empieza a difundirse. En la cresta de la montaña que se eleva sobre Trois Ponts, los hombres de Hansen escoltan a los paracaidistas. Hasta donde sabemos, el Kampfgruppe Hansen no dispara a sus prisioneros, aunque los trata con dureza. Sin embargo, el comportamiento de Peiper y de su Kampfgruppe es totalmente distinto. El comandante de la compañía, el teniente Bill Meadow, ve cómo sus hombres están siendo invadidos y rebasados. Muchos de ellos han sido capturados, heridos o asesinados. No le quedan más reservas. Por primera vez en su historia de combate, el 55º Regimiento tiene que considerar retirarse. 21 de diciembre de 1944, región de Ardenas, Bélgica. El teniente estadounidense William Meadow del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista observa cómo la defensa de un grupo de combate alemán amenaza con sobrepasar las líneas de su compañía. El 55º Regimiento ha avanzado y ha conseguido objetivos. En realidad nunca se ha retirado de ninguno de sus objetivos. Eso sería casi como aceptar una derrota. Y eso es algo que no están dispuestos a hacer. Debido a que la posición que ocupan en lo alto del acantilado está a punto de ser invadida por un Kampfgruppe alemán, sabe que si no se retiran al pueblo para reagruparse podrían llevarlos hasta el borde. 30 metros más abajo, en Trois Ponts, el comandante del batallón,
El teniente coronel Benjamin Van der Voort quiere llevar a sus hombres a una mejor posición defensiva. Van der Voort tiene que darles la orden de retirarse porque la última orden que tienen es la de quedarse y luchar, y eso podría suponer probablemente la derrota de la unidad. ¿Me da permiso, señor? Pero ni siquiera Van der Voort puede hacer la llamada por su cuenta. Tras un torrente de peticiones y de información, finalmente obtiene la orden que necesita de su superior. Van der Voort se monta en su vehículo y se dirige a comprobar si el mensaje ha llegado. Los buenos oficiales saben que una orden no significa nada si no llega a las personas necesarias y éstas la cumplen. ¿Quién está en el flanco derecho? ¡Venga, moveos, moveos! Cuando llega se encuentra con el caos que hay en la cima del acantilado, posición que ocupa la compañía E. A pesar de haber matado y herido a una gran cantidad de soldados enemigos a lo largo del día, más tropas alemanas continúan acercándose a su posición. Van der Voort encuentra al teniente Medó en medio de la lucha. Van der Voort da la orden para que se retiren a Trois Ponts, cruzando el río. La retirada causa confusión, caos y falta de comunicación. Es complicado que el mensaje llegue realmente a quien tiene que llegar y que se puedan coordinar. Tienen que moverse rápido e intentar ocultar lo que están haciendo. Puede que mi grupo siga disparando mientras el tuyo se retira y viceversa, pero hay que tener mucha confianza para decir: si yo dejo las armas mientras tú te retiras, espero que tú hagas lo mismo. ¡Fuego! El teniente Jake Wortich y su equipo prestan ayuda. Operan un cañón antitanque de 57 milímetros. ¡Fuego! Los estadounidenses ya habían colocado 2 cañones de 57 milímetros en su retaguardia. El primero cubre el camino hacia la curva cerrada, pero ha sido derribado. El segundo cañón cubre la curva hacia el pueblo. Esta arma les proporciona cobertura a los soldados que se retiran y les brinda un tiempo valioso para volver a cruzar el río. A medida que los alemanes invaden la posición de la compañía E, los granaderos de las SS abren fuego contra Wortich y sus hombres al norte del camino. Lo que provoca que su posición se vuelva indefendible. Es el propio Wortich el que maneja el cañón de 57 milímetros y les pide a sus soldados que se vayan de allí mientras él se ocupa de los alemanes. No entiendo por qué lo hizo. Para algo hay más soldados. Mientras los alemanes siguen presionando, el cabo Stokes Taylor se une a Wortich para cubrirle mientras recarga el arma para seguir disparando a los alemanes. Los dos hombres continúan defendiendo la retirada de los paracaidistas. Uno quiere pensar que va a llegar el momento en el que se queden sin munición y salgan de ahí. Pero las fuerzas alemanas llegan a su posición. Estaban sacrificando sus vidas para que otros, personas a las que conocían muy bien, pudieran escapar con vida. Al otro lado, un grupo de paracaidistas estadounidenses intentan retirarse hacia el pueblo y huir de las ametralladoras y de la artillería alemana. Los veteranos saben que tienen que esperar en el suelo hasta que el fuego les dé una tregua. Vamos a hacer esto poco a poco. Disparamos, nos movemos y cubrimos a los demás. No hace falta correr como liebres. Vamos a hacer las cosas con cabeza. El soldado de primera Eddie Arn había estado en la operación de Market Garden en los Países Bajos e intenta cronometrar su retirada. Pero es difícil escapar de la ráfaga de balas, incluso para los más experimentados y curtidos en la batalla. Le dan en la pierna y se cae al suelo. ...21 de diciembre de 1944... Bosque de las Ardenas, Bélgica.
Un pequeño grupo de paracaidistas estadounidenses del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista se retira de su posición a la altura del río Salm. ¡Vamos, vamos! En medio del caos, el soldado Eddie Arn ha recibido un disparo en la pierna. Antes, un buen médico vendría a atenderte y a sacarte de allí. Ahora, quizás tengas que hacerlo tú mismo. Tiene que tomar sulfa. Sulfa se refiere a la sulfamida, una sustancia antimicrobiana sintética que inhibe las bacterias patógenas. Fue desarrollada en 1935 por un científico alemán que trabajaba para los laboratorios Bayer. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la sulfa es un elemento básico en cualquier botiquín militar. Está claro que cualquier herida en el campo de batalla está expuesta a la suciedad y a las bacterias. Esto puede provocar una infección que puede llegar a ser más mortal que la propia herida. Las pastillas de sulfa previenen además enfermedades como la disentería y el cólera. Los aliados toman sulfa tan a menudo que algunos consideran que es el arma secreta para ganar la guerra y que aumenta la tasa de supervivencia de los soldados. La sulfa disminuye la posibilidad de que la herida que tiene Arn en la pierna se infecte. Pero los soldados alemanes se acercan muy rápido, por lo que la infección quizás sea el menor de sus problemas. Tiene que moverse ya. Pero con la lesión que tiene no puede caminar. Arn se arrastra como puede e intenta escaparse de los disparos de los alemanes. Dos paracaidistas le ayudan a llegar hasta la carretera. Se detienen al llegar a un precipicio de 12 metros de alto. El camino para llegar hasta abajo es bastante largo. Ninguna opción es buena. Así que la cuestión es ver cuál es la menos mala para lograr salir de allí y escapar de los alemanes. Deciden hacer un descenso rápido. Los paracaidistas que están abajo colocan tablones de madera en el acantilado. Mientras los alemanes continúan disparando, los paracaidistas que están arriba bajan a Eddie Arn hasta donde pueden y dejan que se deslice por el tobogán improvisado. Sorprendentemente, Arn llega hasta abajo. Los médicos lo cogen y lo llevan al camión de la Cruz Roja para atenderle. Está anocheciendo, y en el pueblo de Trois-Ponts, el teniente coronel Benjamin Van der Voort espera a que la compañía E regrese. Los soldados llevan a cabo una retirada desorganizada, por lo que llegan de uno en uno o en pequeños grupos. Los que logran llegar a la base del acantilado corren para cruzar el puente y dirigirse hacia la seguridad que les da el pueblo. El grupo de batalla alemán, posicionado a lo largo del acantilado, dispara sobre el puente y sobre las calles de Trois-Ponts. El teniente coronel Van der Voort observa la situación. No puedes perder el objetivo de vista mientras intentas sacar de ahí a tus hombres. Por una parte, quieres sacar a tus hombres de ahí, pero por otra parte, te das cuenta de que no puedes dejar que los alemanes tomen el puente y lleguen a Trois-Ponts. Eso podría significar sacrificar a tus hombres. El tiempo dará la respuesta. 21 de diciembre de 1944, Trois-Ponts, Bélgica. Poco después de las 6 de la tarde, los miembros del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista estadounidense siguen controlando el único puente capaz de soportar el peso de los tanques.
En la oscuridad notan cómo el agua se mueve. Son los soldados alemanes que intentan cruzar el río Salm hacia el lado oeste. El Kampfgruppe Hansen sabe que necesitan tener el control del puente antes de que los estadounidenses lo destrocen. Es algo poco probable, pero nunca se sabe. Muchos alemanes mueren. Una vez que los últimos paracaidistas estadounidenses están a salvo, no pueden esperar más. Hay una gran explosión cuando los ingenieros vuelan el puente para evitar que caiga en manos de los alemanes. Ahora también tienen que proteger el pueblo. Desde la montaña de Trois Ponts, Max Hansen evalúa la situación. Hansen sabe que sus tropas no pueden tomar el pueblo desde esa altura. Pero si bajan hasta la carretera, sus tanques quedarían expuestos al fuego estadounidense. Si Hansen consigue eliminar a los hombres que hay a lo largo del río, podría ganar el tiempo suficiente para llevar a sus hombres hasta la carretera. Hansen sabe que si quiere tomar las posiciones de los estadounidenses en el valle, necesita más potencia de fuego. En el lado oeste del río Salm, las fuerzas estadounidenses siguen oponiendo resistencia a los alemanes en el pueblo. El teniente coronel Benjamin Van der Voort detecta movimiento en el acantilado. ¡Mirad allí! ¡A la izquierda! En la oscuridad ve un cráneo y huesos cruzados con una cruz de batalla blanca y negra. Es un tanque Tiger alemán. Un tanque Tiger causa mucho respeto, porque nadie quiere estar en el lado equivocado. Está claro que cuando aparece un tanque Tiger en este tipo de batallas, causa mucho revuelo. El tanque Tiger les lanza proyectiles explosivos a los estadounidenses que se encuentran 30 metros más abajo. Van der Voort duda. Cree que los paracaidistas heridos están aún en el acantilado. Podrían estar heridos o incluso muertos. Para ir sobre seguro, Van der Voort llama a un equipo con bazucas para que apunten al tanque. Las balas de bazuca impactan en la superficie. Necesitan algo más potente. ¡Traed un mortero! Con algo de desgana, pide que utilicen un mortero de 81 milímetros para acabar con el tanque. El pelotón de morteros se alinea cuidadosamente para disparar balas de fósforo blanco hacia el borde del acantilado. Uno de los disparos da en el blanco. Los hombres se dispersan y el tanque Tiger retrocede. Los grandes cañones estadounidenses se unen a la lucha. Hansen se da cuenta de que no tiene mucho que hacer frente a la artillería estadounidense, por lo que decide retirarse y trata de encontrar otra forma de cruzar el río más al sur. Los estadounidenses mantienen el control de los cruces de Trois Ponts. Hansen no consigue controlar ningún puente y es incapaz de alcanzar el Kampfgruppe Peiper. Los hombres de Peiper luchan vehementemente, pero se quedan sin combustible. Así que, para que no los rodeen, tienen que escapar y abandonar sus vehículos. De esta forma, la guerra termina a pie para ellos. Los soldados de la ofensiva de invierno que van a la vanguardia por el norte se detienen. Después de la guerra, se juzga a Peiper por la masacre de Mal-de-My. Primero es condenado a muerte,
pero después la sentencia cambia a cadena perpetua. Sin embargo, solo 11 años después es liberado. Tras jubilarse, decide trasladarse a Francia. En los años 70 bombardean su casa y muere. A Max Hansen no se le llega a acusar como criminal de guerra, por lo que después de la guerra se vuelve a vivir a su ciudad natal. El resto del 55º Regimiento de Infantería Paracaidista controla la línea del río Salm de los continuos ataques de los alemanes hasta que se les ordena retirarse el día de Nochebuena. Creo que Trois Ponts es un modelo a pequeña escala de lo que sucede en otras partes. Hay pequeños grupos de soldados estadounidenses que les están causando daños a los alemanes, lo que les está quitando tiempo. Por eso finalmente su ofensiva se frustra. El teniente Jake Wardich y el cabo Stokes Taylor son condecorados a título póstumo con la Cruz por el Servicio Distinguido por cubrir la retirada del acantilado hasta que perdieron la vida. El teniente John Wallace recibe una estrella de plata por el excepcional liderazgo mostrado en la lucha por conseguir Trois Ponts. Pero antes de poder recibir el premio, Wallace muere en la batalla el 5 de enero de 1945. Poco después, el teniente coronel Ben Van der Voort es gravemente herido en un ataque con morteros. Su tiempo en el campo de batalla termina cuando pierde un ojo. Los ejércitos aliados luchan con éxito contra el avance de invierno de Hitler. La batalla de las Ardenas termina el 25 de enero de 1945, pero la guerra en Europa se prolongará durante casi 3 meses y medio más.